Aleluya. Dios me les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Estamos contentos por estar en la casa del Señor, listos para estudiar una clase más de la escuela dominical. Gloria al Señor. Una clase preciosa, hermano, que tenemos como todos los domingos. Esa clase, hermanos, tan hermosa que el Señor nos permite tener. Gloria al Señor. Y en esta mañana tenemos una clase muy especial de un evento, hermanos, poderoso. Un evento, un cumplimiento de la profecía. Gloria al Señor. Hermoso, precioso. Vamos a estar, hermanos, estudiando la clase del derramamiento del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Aleluya. Qué precioso, hermanos, ese poder que Dios nos dio. Jesucristo lo anunció varias veces. Y, hermanos, hasta que llegó el cumplimiento de las profecías que habían venido siendo, hermanos, dadas desde muchísimo tiempo antes. Gloria al Señor. Y que en lo que vamos a estudiar de la clase de hoy fue el cumplimiento de esa profecía, sobre todo lo que dijo Joel. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, para poder comenzar esta clase y así, hermanos, poder disfrutarla. Porque de eso se trata, hermanos, de que podamos entenderla y disfrutar la clase. Gloria al Señor. Mi hermana Angélica, diríganos en esta oración, por favor. Amén. Señor, mi Dios todopoderoso, Padre eterno, Oh Dios de gloria, en gracias. este día, Padre Santo, le damos gracias, Cristo Jesús, Cristo. y le pedimos su guianza, Padre Santo, le pedimos su bendición, Señor amado, que sea usted, mi Dios amado, quien venga a dirigir, Señor amado, la mente de nuestro hermano, Señor, úselo, Padre Santo, para la honra y gloria de su nombre, amado Cristo, y a nosotros denos entendimiento de su palabra, Padre Santo, que lo guardemos en lo más profundo de nuestro corazón, amado, para ponerlo por obra, Padre eterno, todo lo que aprendamos, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Y a los oyentes, Padre Santo, toque sus corazones, amado Cristo. Sabemos, Rey de los cielos, que usted está en todas partes, amado Cristo. Gracias, Dios Todopoderoso, gracias por este lindo día, Padre Santo, y sea tu bendición sobre nosotros, amado Cristo. Gracias, amén. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. El bautismo en el Espíritu Santo. Se titula la clase de hoy. Gloria al Señor. La verdad central dice: Dios dio el Espíritu Santo para que cada creyente en Cristo pueda ser lleno de poder. Aleluya. El versículo clave, Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Gloria al Señor. Entonces leemos, hermanos, en Hechos capítulo 1, versículo 4, gloria a Dios. Y así nos vamos a ir, hermanos, brincando los versículos que tenemos en nuestro expositor. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, gloria a Dios, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo.
Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Verso 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aleluya. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria al Señor. Qué clase más preciosa, hermanos, la que tenemos hoy. Gloria al Señor. Sabemos que después de que el Señor anduvo instruyendo, después de haber resucitado, Él anduvo instruyendo a sus discípulos, a los que iban a continuar ya, hermanos, predicando la palabra, porque el Señor ya les había instruido 3 años y medio. Murió, resucitó y se le apareció. ¿Por cuántos días se les apareció? 40 días, aleluya, amén. Antes, hermanos, de ser llevado al cielo, antes de desaparecer ante la vista de ellos, gloria al Señor. Entonces, el Señor les dio instrucciones específicas y les dijo: váyanse a Jerusalén y espérense ahí. No agarren camino para donde ustedes les da la gana, no. Váyanse ahí y esperen, porque es necesario que venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Es necesario que sean revestidos, que agarren poder de Dios para poder concluir la tarea a la que han sido llamados, a la tarea que se les ha sido encomendada. Gloria al Señor. Hoy, domingo de Pentecostés, conmemoramos el derramamiento del Espíritu Santo, como se describe en Hechos 2, del 1 al 4. Juan el Bautista mencionó por primera vez este acontecimiento en Mateo 3:11, describiendo a Jesús como aquel que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En Juan 14:26 Jesús profundizó su discurso sobre esta promesa, diciendo a los discípulos que el Consolador, el Espíritu Santo, les sería enviado por el Padre. Cuando las personas se hacen promesas, a veces no las cumplen, aunque tengan las mejores intenciones. Pero cuando Dios hace una promesa, siempre la cumple. Gloria al Señor, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Gloria a Dios. Aunque tengamos que esperar ese cumplimiento, Jesús había prometido que el Padre enviaría el Espíritu Santo y le dijo a sus discípulos que esperaran. Lucas
escribió el libro de los Hechos a un hombre llamado Teófilo, probablemente su amigo o posiblemente un creyente gentil de alto rango. En una continuación del Evangelio de Lucas, que concluye con la ascensión de Jesús y la reunión de sus discípulos en Jerusalén, buscando de Dios y esperando el don prometido del Espíritu Santo. La lección de hoy comienza ahí y explora la enseñanza bíblica del bautismo del Espíritu Santo, una experiencia única que nos empodera y es posterior a la salvación. Fue anunciada y recibida en la iglesia primitiva y está disponible para todos los creyentes hoy, todavía. Gloria al Señor. Una promesa, hermanos, que se vino dando de tiempo en tiempo, y una promesa más clara como la describió Joel. El profeta Joel, Dios le dio palabra para que él hablara de lo que iba a acontecer años después, hermanos. Y el profeta Joel, él dijo que en los postreros días se iba a derramar el Espíritu Santo sobre toda carne, que todo mundo iba a poder experimentar la unción, la bendición de recibir el don del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo, hermanos, siempre ha trabajado con la humanidad, siempre. Después de que el Señor Jesucristo ascendió al cielo, entonces se dio cumplimiento total a la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Porque no sé si ustedes se acuerdan, cuando el Señor mandó a los discípulos a predicar y a sanar y a hacer, hermanos, la obra divina, Él les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y ellos recibieron el Espíritu Santo y fueron, hicieron el trabajo y regresaron gozosos, felices, contentos. Pero en esa ocasión no era lo que Joel había hablado. En esa ocasión fue el Señor que les dio a ellos la autoridad, la potestad. Pero cuando Él ya se iba, les dio instrucciones claras y específicas y les dijo: váyanse a Jerusalén y esperen ahí. Esto es, hermanos, lo que nosotros conocemos como el día de Pentecostés. 40 días el Señor instruyendo, como quien dice, dándole los últimos retoques a los apóstoles, a los pioneros de la iglesia primitiva, y los mandó a Jerusalén para que esperaran. 10 días después vino el acontecimiento del cual nosotros ahora estamos estudiando. Entonces, de acuerdo a cómo se llevó el tiempo, el día de hoy nosotros estamos, hermanos, celebrando ese acontecimiento. El día 50 después de que el Señor Jesucristo resucitó, estamos nosotros celebrando el acontecimiento de la promesa del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Gracias por su entusiasmo. Los veo. Hermanos, esto es para gozarnos, para alegrarnos. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo es el que nos da la fuerza para nosotros poder seguir adelante. Es el que nos da el poder para predicarle a los demás. Porque imagínense que usted llega sin la unción del Espíritu Santo y a qué le sale bíblico para acabarla. Porque hay hermanos, hay gente que uno va y les habla de la palabra y saben, son bíblicos, pero lo usan para contrarrestar el Evangelio. Eso es lo triste. Entonces, si nosotros no estamos preparados, hermanos, somos presa fácil. Nos devoran inmediatamente. Pero con la unción y el poder del Espíritu Santo, hermanos,
nosotros podemos hablarles y podemos hablar con firmeza porque creemos y sabemos quién es el que nos respalda. El Espíritu Santo de Dios, que es el que Dios prometió. Jesucristo lo anunció, el profeta Joel lo anunció y en el día de Pentecostés se realizó. Amén. Gloria al Señor. Hechos, capítulo 1. Vamos a estar leyendo el versículo 4 y 5. Gloria al Señor. Amén. ¿Quién lo tiene me lo puede leer, por favor? 1, 4 y 5. Aleluya. Capítulo 1, versículo 4 y 5. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: estáis en mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no pocos días. Fíjese, hermano, fíjese. Porque vosotros seréis bautizados, no como Juan. ¿Se acuerda que Juan el Bautista vino bautizando en agua? Amén. Y él los llamaba al arrepentimiento y les decía que se arrepintieran y que vinieran al bautismo en agua. ¿Qué era lo que él estaba preparando? El camino del Señor. El camino para que el Señor Jesucristo viniera y entonces él tuviera ya la brecha abierta. Por eso fue que él testificó y él dijo: yo verdaderamente los bautizo en agua, pero después de mí viene uno a quien yo no soy digno ni de desatar el calzado de sus pies. Mire qué tremendo, hermanos. Ya estaba diciendo quién era el que iba a venir después de él. ¿Quién era? El Mesías, el Hijo de Dios. Y cuando él vino a bautizarse, Juan, hermanos, desde que lo vio, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Viene el Señor y le dice: bautízame. Digo: Señor, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú quieres que yo te bautice? Digo: deja que se hagan las cosas como se tienen que hacer. Así conviene que se hagan, así hay que hacerlas. Y lo bautizó. Y mi hermano, ese evento tan precioso, cuando el Señor es bautizado, ¿qué es lo que sucedió enseguida? ¿Qué pasó? Mire, qué tremendo. El Espíritu Santo en forma de paloma. El Espíritu Santo en una forma corporal, como una paloma, hermanos, descendió sobre el Señor Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Qué precioso! Descendió sobre el Señor Jesucristo el Espíritu Santo y posó en él. Mire qué precioso. Posó en él. Y el Señor Dios ya le había dicho a Juan el Bautista: el que veas que desciende el Espíritu Santo, él es. Pero mire, hermano, cómo las cosas se van haciendo y se van confirmando con la palabra. Poco a poco se van confirmando, porque Juan el Bautista ya sabía, pero se iba confirmando la palabra de Dios. Dios le iba diciendo los acontecimientos, hermano, cómo iban siendo. Y Dios, siempre respaldando a su Hijo, le daba a entender que Él era. Juan el Bautista dijo: Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en la mano derecha. ¿Ah? Entonces, eso ya se venía moviendo, promoviendo, hasta que llegara al día en que iba a ser, hermanos, realidad. Y esa realidad está presente para nosotros hasta el día de hoy, todavía. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se sigue moviendo dentro de la iglesia. Se sigue moviendo, hermanos, dentro
de nosotros. Ahora, con un propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito es de que cuando el ser humano, cuando las personas vienen al Señor y se arrepienten de sus pecados y se entregan a Cristo, el Espíritu Santo, hermanos, les ministra, les perdona sus pecados y, hermanos, hace un cambio en la persona. Hace un cambio. Y eso fue lo que sucedió aquí en este evento. Dice, esperar es difícil, ya sea que esté esperando un acontecimiento muy anhelado o una cita que debemos cumplir y queremos posteriormente olvidar. Después de la resurrección de Jesús, seguramente sus discípulos estaban anhelantes de continuar con la tarea, de anunciar a otros las buenas nuevas de que Él estaba vivo. Pero Jesús les dijo que esperaran. Había algo más que necesitarían antes de poder cumplir la comisión que habían recibido. ¿Y cuál era esa comisión que habían recibido? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Una comisión, hermanos, que es mandato hasta la fecha para nosotros. Después de su muerte y resurrección, Jesús apareció múltiples veces en su cuerpo resucitado durante un periodo de 40 días. Durante una de esas ocasiones, Jesús se sentó y comió con sus discípulos, aprovechando la oportunidad para instruirlos en vez de enviarlos inmediatamente al ministerio. Primero los llamó a un tiempo de espera. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La promesa de la venida del Espíritu es uno de los mensajes de los profetas del Antiguo Testamento. Isaías 32:15 y Joel 2:28 al 32. Y Jesús mismo aseguró a sus discípulos que recibieran esta promesa después de que Él ascendiera al cielo. Varones Galileo, ¿qué estás mirando al cielo? Le dijeron a aquellos varones con vestidura blanca que se habían parado junto a los discípulos cuando el Señor fue levantado. Ellos se quedaron viendo al cielo, hermanos, como diciendo, se fue nuestro maestro al cielo, ¿verdad? Pero los ángeles, los varones que se pararon junto a ellos, les dijeron, así como se fue, así lo van a ver venir. No se preocupen por eso, porque Él vendrá nuevamente. Gloria al Señor. Esperar tal vez fue una orden difícil de seguir para ellos. Sin duda experimentaron un inmenso gozo al tener comunión con su Salvador resucitado. En tales momentos es fácil reaccionar saliendo inmediatamente al ministerio, pero no debían entrar en Jerusalén para proclamar las buenas nuevas de inmediato. Pero se les dijo que esperaran para recibir el don del que Jesús había hablado, el don del Espíritu Santo. Hay veces, hermano, que uno esperando se desespera. Y que así somos los seres humanos, desesperados. Y cuando uno se desespera, hermanos, y acciona, segurito que metió la pata. Segurito. ¿Por qué? Porque se desesperó. Y la desesperación, hermanos, nunca conduce a nada bueno. Nunca. Imagínense lo que le pasó a Abraham. Se desesperaron. Si el Señor les había dicho, van a tener un hijo prometido ya. Y pues, no, ya estamos ancianitos y no hay nada. Se desesperaron.
ahí está la criada. Problema seguro. Tremendo. Cuando uno se desespera, hermanos, siempre hace cosas que después se lamenta, que no debería de hacer. Pero el Señor les dio instrucciones claras a sus discípulos: esperen en Jerusalén. Hermano, Sí. dice, a veces nosotros los amigos los prometen algo y no cumplen. A veces nosotros, o yo conozco a hacer que promete algo y no cumple. Hay un versículo, no sé dónde esté, que en Eclesiastés creo que es mejor que no prometas y no cumples. Sí, que es mejor que no prometas y cumplas y no que prometas y no cumplas. Ok, la profecía de Job, ¿hasta cuándo se vino a cumplir? Pero se cumplió. Pero se cumplió, amén. Por lo menos a mí. Aquí va a venir una hermana 2 veces. Hermanito Julio dice mi esposa que te van a quitar en su casa comer. Estoy esperando de comer. Bueno, un día. Un día en mi cumpleaños me dijo el hermano Tony, tiene el almuerzo seguro. Llegó el otro cumpleaños, pero entonces ya son todos. Sí, es que, hermanos, hay veces que uno se precipita a hablar, Sí. ¿verdad? Pero hay que tener paciencia. Cuando ya se cumplan 3 o 4, hermanos, a lo mejor. La paciencia, hermanos. Jesús le prometió esperar a recibir la promesa. Luego se cumplió la promesa que Jesús le dio. Amén. Esperen en Jerusalén. Me imagino yo que ellos, ¿y para qué vamos a esperar si ya nos instruyó? Sí. Ya hemos ido a predicar, ya se han sanado los enfermos, ya los endemoniados han sido liberados. ¿Y qué vamos a esperar? ¿Verdad? Pero el Señor les dijo, esperen ahí hasta que sean revestidos, hasta que sean empoderados, porque van a recibir el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Hechos 1 del 6 al 8. Gloria al Señor. ¿Hechos de qué? Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, restaurar el reino de Israel en este tiempo. Y les digo, no os toca a vosotros saber el tiempo o las razones que el Padre puso en una sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Mire, hermano, qué precioso. Pero recibiréis poder. Ellos estaban preocupados si iba a restaurar en ese tiempo. No les toca a ustedes. Eso está en la potestad de mi Padre, nada más. Así es que lo que sí les toca a ustedes es recibir el poder del Espíritu Santo. Y cuando lo hayan recibido, entonces me van a hacer testigos. Mira, hermano, qué precioso. Dios haciendo todas las cosas como Él las sabe hacer, en orden. Porque Dios no es Dios de desorden. Y cuando las cosas de Dios se hacen, se dan, entonces se hacen en orden. Siempre ha sido así. Yo he mirado, hermanos, muchas experiencias que el Señor me ha permitido, hermanos, ver y experimentar, y Él las hace en orden todas. Porque el que se desespera, hermanos, se mete en desorden. Y eso claramente lo notamos, que no fue de Dios, que no es que Dios lo hizo así, sino que Él se desesperó, se metió en desorden y después, hermanos, se lamenta uno y dice, no, pues ¿para qué? ¿O por qué lo hice? ¿Para qué lo hice? Pero fue causa de la desobediencia, salirse del orden divino. A los discípulos del Señor les había dado instrucciones claras que les iba a dar el poder del Espíritu Santo. Así es que, hermanos, si el Señor le da una instrucción a uno, tiene uno que acatarse a ella. ¿Y qué instrucción tenemos nosotros de Dios? La palabra de Dios. Ahí tenemos nosotros toda la instrucción, hermanos. Ahí tenemos todo lo que nosotros debemos de seguir.
A medida que leemos los evangelios, podemos notar que los discípulos a veces lucharon por aceptar o incluso comprender las verdades que Jesús compartió. Después de que resucitó de los muertos, lo vemos enfrentándose al mismo tipo de lucha. Cuando Jesús les dijo que esperaran la promesa del Espíritu Santo, los discípulos plantearon su interrogante: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esto quiere decir, hermanos, de que ellos estaban esperando un libertador gladiador que los libertara del imperio romano, pero el reino de Dios no era así. Lo que el Señor les había enseñado no era así, pero siempre ellos luchaban con este problema. Estos hombres judíos esperaban que Jesús emprendiera un movimiento para derrotar a los poderes políticos de la época, y después de su muerte y resurrección, esta preocupación aún estaba en su mente. Incluso cuando Jesús se mostró como el Cordero resucitado que había sido inmolado, todavía tenían la idea de él como un rey conquistador. Fíjense qué tremendos. Jesús volvió a centrar la atención de sus discípulos en la tarea que tenían entre manos, recordándoles dos cosas. Primero, si bien el Padre todavía tenía planes para restaurar el reino de Israel, a ellos no les correspondía saber el tiempo específico de ese plan. Tal plan no iba a ocurrir en ese momento. Segundo, en vez de enfocarse en lo que podían saber, los discípulos necesitaban una nueva perspectiva. En poco tiempo se les asignaría una tarea particular y urgente: compartir el Evangelio. Y como resultado recibieron el empoderamiento del Espíritu Santo para ser testigos de Cristo. Este testimonio no solo ocurriría en su área inmediata, sino en toda la región y de hecho en todo el mundo. Este poder movilizaría el evangelismo en la era de la iglesia. Todo, hermanos, es con un propósito, un propósito divino. Dios tiene, hermanos, sus propósitos y Él los cumple a su debido tiempo. Hay cosas que Él nos las da a conocer y hay cosas, hermanos, que no tenemos ¿para qué las vamos a conocer? O sea, no tiene caso. Como la pregunta que ellos hicieron: ¿vas a restaurar? No. Ni les toca saber. Eso es como cuando Pedro, hermanos, iba siguiendo al Señor y Juan venía atrás y le dice: Maestro, ¿y a ti qué? Si yo quiero que quede vivo siempre, y si yo no quiero, pues ¿y tú? ¿Qué tienes que andar preguntando lo que no te interesa? O sea, hay cosas que nosotros podemos saber y debemos de saber, y están registradas en la palabra. Amén. Está registrada. Entonces, hermanos, no nos preocupemos por saber lo que no necesitamos saber. Gloria al Señor. Lo que sí tenemos que saber es que tenemos que buscar siempre la unción del Espíritu Santo, hermanos. Siempre. Leer la palabra y estar preparados para poder realizar la obra a la que el Señor nos ha llamado, para poder llevar a cabo el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Ahora, hermanos, vamos a leer en capítulo 2 de Hechos, del 1 al 4. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo. Aleluya. Recio que soplaba, el cual llenó toda la
y se repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Gloria al Señor. Mira, hermano, qué precioso. Esperaron con paciencia 10 días. 10 días. Y nosotros con un par de horas, hermano, ya estamos desesperados. Pero ellos obedientemente esperaron a que se cumpliera lo que el Señor les dijo. Esperen ahí. Aleluya. ¿Hasta qué? No les dijo cuánto tiempo. No se lo especificó, pero les digo, esperen ahí hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, meditemos un poquito en eso, como seres humanos. Quédense ahí hasta que sean llenos del Espíritu Santo. No les dice cuánto, no les dice cómo, no les da mayor información, no les da detalles. Lo que sí les dice es que se vayan a Jerusalén y que esperen hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Y entonces me van a ser testigos. Amén. Ahora, hermanos, ¿cómo creen ustedes que se sentían los discípulos o todas las personas que estaban reunidas ahí con ellos? Esperando. ¿Cómo se sentían? Jesús les dijo que esperaran a sus discípulos, pero cuando ellos estaban esperando ya había más gente. Había más gente. O sea, ya no eran solo sus discípulos. No eran solo sus discípulos. Ya era bastante gente la que estaba reunida. Pero entre todos, ¿usted cree que no había alguien que dijera, no, hombre, ya pasaron 3 días? ¿Qué pasa? Felipe, pregúntale a Pedro. Hey, Juan, 5 días ya, hombre. ¿Estás seguro que el Señor les dijo? Pueda, ¿no? Y otros por ahí ya no, ¿saben qué? Yo mejor ya me voy. Desisto. Porque esto, quién sabe si va a pasar. Seres humanos. O sea, pero ellos siempre dijeron, no, hombre, espérense. El Señor dijo que vamos a ser llenos del Espíritu Santo y va a suceder. Porque todo lo que Él decía se cumplía y todo lo que Él dijo se hizo. Amén. Así que si Él lo dijo, se va a hacer. Amén. Bueno, quédense ustedes, pues yo ya me voy. Vieja, vámonos. Dichos, vámonos. Ya aquí esto ya parece que no. Siempre el desánimo llega al ser humano. Pero, hermanos, esperar con paciencia la promesa que Dios da es vital. Amén. Perseveren hasta el fin y van a ser salvos. El que creyere y fuere bautizado va a ser salvo. Persevere. Tuve una experiencia con el viento. Amén. Recibí de Dios la fortaleza con un remolino. Gloria a Dios. Yo estaba muy afligida y yo estaba pidiéndole al Señor que me ayudara y vino un airecito y me abrazó, hermano, el airecito. No había aire, pero fue el se viento hizo. de Dios que me abrazó y me dio Gloria la a Dios. fortaleza. Gloria a Dios. Y en ese momento se quitó todos mis sentimientos malos que yo estaba pasando y la voz me dice, levántate y vete a tu casa. Gloria a Dios. Y me fui a mi casa y se borró todos los malos sentimientos, hermano, pero yo sentí el airecito que me abrazó. Es Dios. Y esta palabra, ¿verdad? Es que, Un viento. hermano, Dios habla de diferentes maneras. Miren qué precioso. Hermano, yo creo que la mayoría hemos tenido experiencias así. Estamos en un momento difícil y de cualquier manera el Señor se manifiesta y nos pone paz. Nos da tranquilidad. Porque ese es el Espíritu de Dios que viene y nos ministra. Amén. Mire qué experiencia tan preciosa. En la clase del jueves, hermanos, oíamos una hermana testificar que ella, pues, ya iba a guardar el bus, ella maneja bus de la escuela,
y ahí iba a guardarla, y ella dijo, Señor, pues aquí tú y yo solos. Amén. Ahí empezó el Señor a ministrarla. Aleluya. Una experiencia, hermanos, preciosa. Yo me pude identificar muy bien con eso porque, hermanos, pues mi trabajo es manejar. Entonces, no solo en una ocasión, en muchas ocasiones yo he podido tener esa gracia de parte de Dios que el Señor me ha ministrado por ratos, hermanos. Aleluya. En carretera, muchas ocasiones, orando, llorando, dándole gloria a Dios, hermanos, gozándome en la presencia del Señor, solo, diferentes horas del día, de la noche, en muchas ocasiones. Aleluya. Y el Señor en algunas ocasiones también me dio unos cantos. Digo, gloria a Dios. Qué precioso, hermanos, es poder nosotros sentir la presencia de Dios. Y me imagino yo, hermanos, de acuerdo a como lo dice la palabra, que estos varones, hermanos, esperaron con paciencia hasta que llegó el momento de que el Espíritu Santo se derramó en ellos para empoderarlos, para darles esa certeza, esa fuerza, para darles, hermanos, esa seguridad. Porque, hermanos, ahí iba a empezar ya la iglesia primitiva. Amén. En ese mismo momento iba a empezar. Amén. Y entonces, hermanos, viene el Espíritu Santo como, no que era, como un viento recio, se oyó. Amén. Y todos, ¿para qué fue eso? Un propósito. Para que todos voltearan y, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Porque pues, hermanos, en ese tiempo venía mucha gente a Jerusalén, de todos los lugares. Dios siempre, hermanos, cumpliendo su propósito. Aleluya. Amén. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, ¿en qué tiempo fue crucificado? En la Pascua. Cuando se tenía que sacrificar el cordero, el Señor fue sacrificado. Ahora, ¿en qué tiempo viene la unción del poder del Espíritu Santo Aleluya. sobre ellos? Miren, hermanos, en el tiempo en que se hacía la fiesta, en una fiesta que se hacía, Amén. y venían de todas partes. Por eso, hermanos, sabemos de que ahí se había reunido gente de todo el mundo existente en ese tiempo. Gloria al Señor. Y, hermanos, se repartió como lenguas de fuego que se asentaron sobre cada uno de ellos que estaban presentes en ese lugar. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál era el propósito? Todos con un propósito. El estruendo, el fuego, las lenguas de fuego que se asentaron sobre cada uno de ellos Amén. y empezaron a hablar en otras Gloria a lenguas. Dios. Aleluya. Aleluya. Qué hermoso. Empezaron, hermanos, a hablar en otras lenguas. ¿Para qué? Para que se llevara a cabo el propósito divino. Amén. ¿Y cuál era el propósito divino? Que se predicara el evangelio a toda criatura. Aleluya. Ahora, los que estaban ahí, hermanos, no era gente que sabía los idiomas, que sabían muchos idiomas. No, no eran. Por eso, hermanos, es de que viene el Espíritu Santo, les da poder y empiezan a hablar en otras lenguas. De manera que todos los que escuchaban el hablar de ellos entendían en su propio idioma qué era lo que se estaba diciendo. ¿Qué era? Y ellos se admiraban. Decían, pero ¿cómo? ¿Ah? No puede ser. Y esta gente, pues ya nosotros sabemos que esta gente no es gente preparada, no es gente universitaria. No son de los que se han graduado a los pies de Gamaliel. No, no eran. Y si entonces, ¿cómo es que nosotros les oímos hablar en nuestro propio idioma, en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Mire, hermano, qué tremendo. Leemos del 5 al 13. Gloria al Señor. Capítulo 2, versos 5 al 13. Aleluya.
Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud Aleluya. y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Amén. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto de Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: estos llenos de mostos. Wow. ¿Se imagina, hermano? Qué tremendo. Aquellos que en el fuego ardiente del Espíritu Santo, hablándoles en otras lenguas, Aleluya. hablándoles en el idioma de ellos, hermanos, y ellos decían: bueno, si estos son galileos, ¿cómo? ¿Qué está pasando aquí? Aquí algo raro hay. Y empezaron a interesarse, hermanos. ¿Por qué? Porque, ¿y cómo era eso? Amén. Y dicen: nosotros les oímos hablar en nuestra propia lengua, en la que hemos nacido. Y mire de cuántos lugares habían ahí. De todo el mundo en ese entonces. Había esa gente que había llegado a Jerusalén y ahora les están oyendo hablar. ¿Y qué es lo que están oyendo hablar? Las maravillas de Dios. Gloria a Dios. Todos. Wow, hermanos, en mi cabeza, en mi cerebrito no alcanza a entender qué preciosura, la intensidad de eso, hermanos. Hermoso, aleluya. Es que es algo grande, Amén. algo precioso. Por eso el Señor Jesucristo les dijo: espérenme, ahí quédense, porque el Espíritu Santo va a venir y les va a dar poder. Y ese poder tenía un propósito. ¿Cuál es el propósito de ese poder? Que dijera uno: no, yo soy lleno del Espíritu Santo y ustedes, gentiles o paganos. No era eso. Tenía un propósito. Y el propósito era que se propagara el Evangelio. Porque al oír ellos, hermanos, en su propia lengua, las maravillas de Dios, ¿qué era lo que iba a suceder después? Cuando ya cada quien se fuera a su tierra, iba a llevar el Evangelio. Dios tenía todo planeado. ¿Para qué? Para que cuando, hermanos, esto aconteciera, todos pudieran saber de qué se estaba tratando. Que eran las maravillas de Dios infundiéndosele a cada persona. Para que no pudieran decir: mí no comprende. No, en su propio idioma. Para que no dijeran que no podían entender o que no sabían de qué se hablaba, hermanos. Y cuando esto, hermanos, se lleva a cabo, es con el propósito de que todo el Evangelio se esparza para todos lados. Ahí empezó ya el asunto. Ahí dice el Evangelio. Imagínense usted los que estaban al otro lado allá por Mesopotamia. ¿Hasta dónde iban a llevar el Evangelio? A los que estaban en Frigia, en Panfilia, en todos lados. Esa gente iba a ir a contar, hermanos. ¿Saben qué? Estábamos en Jerusalén y de repente pasó esto y vino y así. Y estaban hablando unos hombres que esos son del vulgo. Y nosotros les oímos hablar en nuestra propia lengua. Y nos dijeron que eso era el Espíritu Santo de Dios. Y empezaron a explicarnos todo lo que el Señor había mandado. Y ahora venimos y se los traemos a ustedes. Miren qué tremendo, hermano. Dios siempre cumpliendo su propósito. Ahora,
¿quiénes son los instrumentos? ¿A quién usa Dios para llevar a cabo su labor? A nosotros. A nadie más. ¿Y a quién más va a usar? Aunque Él puede hacerlo, Él es Dios. Amén. Y si uno no quiere, pues bueno, si ustedes no quieren hablar, las piedras van a hablar por ustedes. No se preocupen. ¿Ah? Las piedras sí van a tener boca y van a hablar porque ustedes no quieren hablar lo que yo quiero que digan al pueblo. Gloria al Señor. Ahora, hermanos, quiero que leamos el verso 37 al 39. Gloria al Señor. Acuérdense de que cuando los judíos vieron este acontecimiento del Espíritu Santo, muchos creyeron. Cuando Pedro les habló, les dijo que esto era el poder de Dios, ¿verdad? Y algunos de ellos que, usted sabe que siempre hay gente que no quiere entender de su propia voluntad, se revela y dijeron, no, pues estos borrachos ni les pongan atención, están llenos de mosto, están tomados. Pero Pedro lo primero que les aclaró cuando empezó a hablar, les dijo, hermanos, estos no están borrachos como ustedes dicen, porque está temprano, son las 9 de la mañana, es la hora tercera. ¿Cómo van a estar borrachos a esta hora? Aparte de eso, el vino que se tomaba en ese tiempo, nada que ver con el de ahora. El de ahora está alcoholizado, en ese tiempo era muy, muy bajito el nivel. Entonces, por eso es que se tomaba libremente, y para emborracharse, hermano, tenían que estar tomando todo el día. Es lo que da a entender Pedro, porque les dice, no puede ser, porque es la hora tercera, son las 9 de la mañana, no puede ser que estén borrachos. Así es que lo que ha sucedido es lo que dijo Joel. Amén. Eso es lo que ha sucedido, y empieza a explicarles, hermano, a todos. Y ellos ya habían oído hablar las maravillas de Dios, quiere decir que no tenían excusa. Entonces, todos los que se arrepintieron, el apóstol Pedro les dijo, ustedes que lo mataron, ustedes que hicieron todo esto con él, ahora arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús, cada uno. Hermanos, todos los que recibieron esa palabra y se bautizaron tuvieron un cambio. Amén. Experimentaron un cambio. Y ese cambio, hermanos, hasta el día de hoy se experimenta cuando uno le entrega su vida al Señor. Amén. Se sigue experimentando, porque, hermano, ¿cuál sería entonces el experimentar, entregarle la vida al Señor y seguir igual? Y yendo a la cantina y visitando los lugares que visitaba antes, hablando como hablaba. Entonces, ¿cuál sería el cambio? Porque, hermanos, lo creamos o no, en muchas iglesias hay gente que se hace llamar cristiana, que dice que es cristiana, y con un vocabulario, hermanos, y con un comportamiento pésimo. Hermano Pedro, ¿será que una persona puede ser usada de hablar en lengua, no importa el lugar donde esté? Pues depende. Porque yo iba en el bus y una mujer comenzó a hablar en lengua. Y la gente le dijo al chofer que parara y se fue contra la mujer. Entonces yo le dije, dejadla, déjenla. Eso sucede en cada uno de nosotros, los cristianos, los hijos de Dios. Sí. Pero si le dije, es humano, voy a orar por ella para que le deje, para que pare. Sí. Oré por ella y no paró. No, es que por eso le dije depende. Porque, sí, hermana. También en eso, hermano, uno tiene que tener mucho cuidado cuando las personas hablan así en lenguas, porque no todas las lenguas provienen del Espíritu Santo. El enemigo es muy engañoso. En cierta ocasión, no sé si ustedes se acuerdan, ya hace mucho tiempo en un servicio, Aquí. en esta iglesia, Sí, yo me acuerdo. en un hogar, Yo me acuerdo. se experimentó una
espirituales. No eran de Dios. No eran de Dios. Era una manifestación. Nosotros debemos de pedir al Señor el discernimiento del Espíritu y saber cuando las cosas vienen de Dios y cuando no. Amén. Amén. Y es que, hermano, cuando nosotros estamos en el Espíritu, inmediatamente nos damos cuenta si es de Dios o no. ¿Por qué? Porque si el Espíritu no da testimonio a nuestro Espíritu, no es de Dios. Así, no es de Dios. Y eso lo tenemos claro. Y el que no lo tiene claro, debe de tenerlo claro. Debe de buscar esa unción, ese poder. Porque, hermanos, si nosotros no sabemos discernir entre la izquierda y la derecha, ¿en qué estamos? Es análisis personal. ¿En qué estamos? Y en cambio, cuando uno tiene la experiencia con el Señor, hermanos, esto es claro y tiene respaldo. Respaldo. Porque hay muchas veces que ha sucedido, hermanos, que se han levantado en la congregación gente hablando en lenguas y de repente, hermanos, el Espíritu Santo lo hace a uno entender y saber, y uno empieza a orar por ellos y esa lengua no era de Dios. Aquí vino un barco, mi hermano, y comenzó a hablar en lengua. Entonces el hermano pastor le profetizó y comenzó hablando en lengua. Entonces le dije yo a Dios, si esto lo que está haciendo es de Dios, que me hable a mí. Pasó de largo, ¿no? Tremendo. Pasó de largo. Ahí es donde uno inmediatamente, Padre, en el nombre de Jesús, ¿verdad? También, hermano, también debemos de tener mucho cuidado con eso de hablar en lengua, porque también podemos que las personas se sientan ofendidas o ¿cómo le quisiera decir la palabra? Que no son... Que no estén de acuerdo. Que no son usadas por el Señor, porque pasó también un ejemplo aquí con la hermana Rosario. Ella es una hermana dulce que nunca buscaba del Señor, hermano. Sí. Todos la conocemos. Amén. Y ella no hablaba en lenguas, pero ella se sentía mal porque decían que los que no hablaban en lenguas, que no buscaban de Dios, no eran espirituales y tales cosas Sí. por el estilo. Ella se sentía mal porque decía, ¿por qué no habla en lenguas? ¿Por qué no esto y el otro? Entonces en eso también debemos de tener mucho cuidado, porque pues el Espíritu da Amén. a quien Él quiere. Amén. Y a quien quiere usar. Amén. Y también eso viene del Espíritu, no también de que le digan a uno, habla, di, esto y el otro. Amén. Tampoco no. Para allá iba. Amén. Allá iba, sí, es que, hermano, es tremendo, mire, porque no solo la hermana Rosario, muchos, Sí. muchos, quienes han orado y han dicho, Señor, yo quiero hablar en lenguas, pero es que no es así, no es así, es como el Una vez, Espíritu, hermano, ¿verdad? como está diciendo ella, yo pasé esa vez, así me gusta pasar. Y pasé y me escucharon, entonces me gustaron. Pero así estaba el hermano Francisco, escucharon así que me cayó encima de mí. Yo que me quería levantar el hermano Francisco encima de mí. Entonces esas cosas no son de Dios. Eso es desorden. Ese desorden. Es lo que decíamos, el desorden. Por lo menos, en cierta ocasión, no sé si mi hermana Rosemary se acuerda, o los que estaban en ese tiempo, que vino el hermano Fermín Cuni, un negrito él. Sí, sí, amén. Hermano, tremendo. ¿Por qué? Porque la manera en que él ministraba, él le decía a uno que repitiera lo que él decía. ¿Cómo? Y me dice, puedo decir el nombre de mi hermano Reinaldo, me dice un día, dice, no, dice este hermano, dice, yo quería hacer lo que él me dijo y me mordí la lengua. Le digo, ¿y por qué lo andas haciendo? Sé que eso no es así. Amén. El Espíritu Santo le da. Amén. Mira, hermano, cuando el Espíritu Santo le toma al siervo, a la sierva, de donde esté, si quiere llevarlo danzando al altar, lo lleva danzando al altar. Y no golpea a nadie. Amén. No se tropieza con nada. Amén. Y no lleva los ojos abiertos. Amén. Es porque la unción del Espíritu Santo le ha tomado
y hace lo que el Espíritu Santo quiere que haga. ¿Verdad? Pues hemos tenido, hermanos, hemos visto experiencias terribles. Una vez una hermana iba, según ella, hablando en lengua y tirando manotazos. Pobre hermano que estaba en el altar, orando, buscando la misericordia de Dios. Le pega el manotazo en la cabeza. ¿No? Se levantó el hermano y se fue a sentar. Y a ella, después que vio que no hubo solución contra quien iba, porque es tremendo, hermanos. Iba contra un hermano que estaba sentado en el piano, la señora, y cuando ya vio que el hermano se levantó y se fue, ella ya se fue a sentar. ¿Qué es eso? Desorden. Ahí lo que pasa es que la persona recibe la presencia de Dios, pero luego empieza a tener, ahí se me fue la palabra, se emociona. Se emociona. Y eso ya no es de parte del Señor. Se emociona y se deja llevar por lo que ellos quieren. Por lo que sienten. Sí. Entonces eso ya no es del Espíritu Santo. Totalmente. Fuera del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, usted debe de estar consciente, porque yo he oído y he platicado con varios hermanos que dicen, bueno, yo no sé por qué, pero yo no hablo en lenguas. Le digo, es que el Señor no te las ha dado. Y si Él no te la quiere dar, no te la va a dar. Pero eso no quiere decir que no tengas el Espíritu Santo. Oras por el enfermo y el enfermo se sana. ¿Qué quiere decir eso? Tienes el Espíritu Santo. Porque sin el poder del Espíritu Santo no se realiza. Ahora, se entiende como forma oficial. Es oficial eso que se da, ¿verdad? Que como principio, como inicio del Espíritu Santo fue el hablar en otras lenguas. Ese es el principio. ¿Por qué? Porque se tenía que dar a conocer el Evangelio a todos los que estaban ahí reunidos. Pero no es una ley que tiene que ser así el principio. El apóstol Pablo lo dijo. El apóstol Pablo claramente lo dijo. Yo quisiera que todos hablen en lenguas. Gloria a Dios. Pero también quiero más que tengan discernimiento de espíritu, que tengan profecía, que son dones del Espíritu Santo. O sea, pero ahí, hermano, él está hablando porque la cosa es de que muchos pueden pasar el tiempo, porque uno se puede controlar. El Señor lo llena y lo puede controlar. Si es que el Señor está dando un mensaje, pues claro, el Señor hace. Él lo da. Pero la cosa es de que en vez, nomás querían estar hablando en lenguas, y hay tiempo donde el Señor edifica a uno en el hablar de lenguas. Pero si no voy a edificar a una persona y solamente, entonces que uno lo haga a solas. Para uno mismo. Pero recuerdo que el hermano Rubén, cuando recibió el Espíritu Santo, la primera vez, ¿verdad? Que él quería, no decía, Señor, no quiero brincar. Le puso órdenes al Señor, reglas. Señor, quiero recibir el Espíritu Santo, pero no quiero que me haga brincar. No quiero, entonces no recibía nada. Después, cuando un día sintió la presencia de Dios en la iglesia, dijo, ay, Dios mío, no, si me quieres, pero quiero tu Espíritu ¡Aleluya! Santo. ¿Qué fue lo que hizo? Lo sacó delante al altar. Amén. Y había otro amigo de él que lo pedía y pedía al Señor y no le daba. Pero después de unos años sí lo recibió. ¿Por qué fue? Solamente el Señor sabe qué fue el impedimento, por qué no. Pero de que este hermano sigue hablando en lenguas, pero sí tuvo ese primer inicial de hablar en lenguas, porque es lo que dice, es la prueba inicial, habla en lenguas, ¿saben? Y cuando Pedro dice eso, Pablo dice eso, es porque tenemos que saber que hay tiempo para todo, y si el Señor va a usar la vida de uno para bendecir a uno, pues qué bien, ¿verdad? Como hay veces que, como les he comentado, si el Señor usa una lengua y administra, el hermano cuando iba a Guaymas, después que predicaba, había una señora que se acercó, llori. Entonces el hermano no sabía hablarle porque estaba el dialecto. Entonces decía, Señor, ayúdame poder. Y empezó a hablar en otra lengua que él no. Y dice que mientras que él hablaba, la señora estaba llori. Entonces el Señor hace eso.
Amén. Pero no hay que menospreciar las lenguas. Oh, Pero no. también hay que Amén. saber que hay personas que se emocionan. Sí. Y hay que tener cuidado con la emoción, porque sí se puede controlar. Sí, es lo que el apóstol Pablo decía cuando enseñó acerca de eso. Dijo, si va a haber interpretación, amén, que haya interpretación, entonces sí. Pero si solo es para ti, guarda silencio y ora para ti. Sí, hermana María. También, hermano, dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo no avergüenza a nadie. No, Amén. o no. El Nunca. Espíritu Santo es para fortalecer, para redarguir, Amén. pero el Espíritu Santo nunca va a venir a avergonzar a nadie. A nadie. Nunca. Eso también debemos de tener mucho cuidado. Eso debe estar claro. Es que el que hace eso es alguien que no ha entendido todavía, Está en la carne. que no ha madurado. Está pensando en sí mismo. Y hermanos, qué precioso está el asunto, pero ya tenemos que terminar. Yo quisiera, hermano, que siguiera el asunto porque nos faltaron 2 puntos muy importantes, hermanos, que tocar. Pero debemos nosotros, hermanos, de tener muy claro que hay que buscar la unción del Espíritu Santo siempre, siempre. Y pedirle al Señor que nos ayude para tener ese cuidado de, hermanos, de no pasar el límite de acuerdo a lo que nosotros creamos o pensamos, porque nosotros tenemos una guía fidedigna, la palabra de Dios, y la palabra de Dios es bien clara. Y hermanos, siempre busquemos el ser bautizados con el Espíritu Santo, y el que no ha hablado en lenguas, hermanos, pídasela al Señor. Amén. Pídale, que el Señor es fiel y justo. Amén. ¿Ah? Y Él sabe, hermanos, cuándo se la da o cómo se la da. Porque como digo la hermana, si hay veces que uno le pone limitaciones al Señor. Señor, yo sí quiero, pero quiero así. No, fíjate que no es así. Es como yo digo, como yo he mandado y como yo quiero, porque Él es Dios. Aleluya. Qué precioso, hermanos. Sigamos adelante, estudie la siguiente clase, que nos vamos a gozar más grandemente, porque ahí ya vamos a entrar en lo que es la iglesia primitiva. Aleluya. Cómo el Espíritu Santo ya se movió de ahí para allá, hermanos, tremendamente. Y seguía, hermanos, la iglesia hacia adelante. Gloria al Señor. Vamos a orar para ser despedidos. Y así se prepara mi hermano para recoger la ofrenda. Gloria a Dios. Padre Santo, te doy gracias, Señor, porque nos has permitido terminar esta clase, Padre Celestial. Gracias. Gracias por tu Espíritu Santo, oh Dios de gloria, que nos da la unción, que nos da el privilegio, oh Dios eterno, de tener ese poder, esa autoridad de parte suya, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bendiga a todos los hermanos, hermanas que están conectadas, a los amigos que se han conectado. También bendígales, oh Dios mío, ministrele con su Espíritu Santo para que puedan tener, oh Dios de gloria, esa opción, Señor, de entregarle su vida, de poder, oh Dios eterno, participar de esta dulzura, de estas maravillas, de estos deleites, Señor, que nosotros participamos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios me les bendiga.